te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, sí, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud, sí, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, dile, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Solo quiero lo que tú tienes. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Solo quiero lo que tú tienes para mí. Mi deseo es hacer tu voluntad, Señor. Solo quiero hacer lo que tú quieres, vivir en tu propósito, hacer tu voluntad, Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo comienzo que nos permite en este hermoso día. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, porque el Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Padre amado. Colocamos nuestras vidas, colocamos este tiempo delante de ti. Colocamos, Señor, cada familia de este ministerio y aún aquellos que se suman, Señor, en este tiempo devocional. Oramos, Señor, por cada uno de los ministerios que tú has establecido, Señor, por cada una de las iglesias, por sus pastores y líderes en esta mañana, Padre, para que seas tú obrando de una manera especial, oh Santo Dios. En esta hora, Santo Dios, colocamos cada petición que ha sido presentada, Señor, delante de ti. Oramos, Señor,
por la sanidad, oh Padre amado, de Jean Paul Cardona, oh Santo Dios. Oramos por la sanidad, oh Rey de la Gloria, de María Daniela Bautista, oh Santo Rey. Oramos por la sanidad de Didier Montoya, de Julio Yesid Cuellar, de Luz Adriana Valencia, por la sanidad de Ana Granadillos, oh Santo Dios, de Gustavo, de la familia Granadillos, Señor, por cada uno de sus integrantes, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, que nos ha coronado de favores y misericordias, oh Santo Dios. Y en esta hora, Señor, todo lo que el enemigo ha traído, Señor, para causar daño, lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús, porque solo tú, Señor, tienes el poder para desbaratar toda arma forjada que el enemigo haya creado para traer destrucción. Oramos, Señor, por los altos gobiernos. Oramos, Señor, por las decisiones administrativas, políticas, eclesiásticas, oh Padre Santo. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por nuestros niños, oh Padre amado. Oramos por las familias, por los padres, por las cabezas que tú has levantado, Santo Rey de la Gloria. Oramos en esta hora, Señor, para que seas tú en medio, Señor, de cada una de las disciplinas, en medio de los psicólogos, en medio, Señor, de los abogados, de los jueces. Oramos, Señor, por aquellos que trabajan en defensa de la ley, oh Santo Dios, por ley de amparo a un niño ruano, Señor. Oramos por la familia García Portilla, Señor, para que traigas respuestas, Señor. Solo tú puedes hacer justicia, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Padre, por aquellos servidores, oh Santo Dios. Oramos por las mujeres. Tú nos has puesto, Señor, con una comisión especial para edificar, oh Santo Dios, en tu nombre. Oramos, Padre, por aquellos que se han descarriado, por aquellos, Señor, que han abandonado el camino que tú nos has trazado, oh Santo Dios. Oramos por aquellos que se encuentran abatidos, tristes, afligidos, oh Santo Dios de la gloria. Oramos por aquellos, Señor, que han menguado en su fe, por aquellos, Señor, que están confundidos, por aquellos que se desviaron, Padre. Hoy los presentamos delante de ti, oh Santo Dios. Oramos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo en este tiempo, tocando cada mente y cada corazón, porque no es palabra humana, Señor, es la palabra que tú has preparado para cada uno de nosotros en este día. Oramos, Señor, para que tu voluntad perfecta se establezca en nuestra vida como lo haces en el cielo, oh Santo Dios. Oramos, Padre, para que avive los corazones, Señor, que se han apagado, las mentes, Señor, que se han distraído, oh Santo Dios, para que quites toda pereza, todo espíritu de estupor, todo lo que el enemigo ha colocado para contrarrestar, Señor, tu obrar en la vida de muchas personas. Oramos, Señor, por esa libertad espiritual en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por aquellos que están en clínicas, en hospitales. Oramos por todas las familias de Tuluá, Señor, aquellos que perdieron a sus seres queridos, Señor, en aquella cárcel. Solo tú, Señor, puedes consolar esos corazones afligidos, Señor. Tú eres el Dios que hace justicia. Y aunque tal vez se encontraban allí, Señor, por sus delitos, por sus pecados, tú traes libertad, Señor. Tú traes consuelo. Y creemos, Señor, que muchas de esas almas se arrepintieron, Señor. Que muchas de esas almas, Señor, alcanzaron tu misericordia, oh Santo Dios. Hoy oramos por sus familias, por esos hijos, por esos padres desconsolados, oh Santo Dios. Oramos para que tu justicia, Señor, se establezca, para que haya menos personas en cárceles, para que envíes, Señor, a aquellos hombres y mujeres a los cuales tú has colocado, Señor, con esa pasión por este ministerio carcelario, oh Santo Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Santo Dios, de una manera especial, de una manera poderosa, oh Santo Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga
mis queridos hermanos y amigos. Saludo a cada uno de ustedes de una manera fraternal en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Dios es bueno y hoy vamos a meditar en nuestro último punto del tema que hemos estado tratando durante estas 2 semanas. Hemos estado hablando de aprovechar bien el tiempo. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y empezamos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 16 al 17, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y con este tema hablamos de la importancia del servicio a nuestro Señor y Dios. Hablamos también, hermanos, acerca de la importancia de predicar el Evangelio de Cristo. Hemos hablado de la importancia de escudriñar las Escrituras. También hablamos acerca de la preparación que debemos tener cada uno de nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de aprovechar el tiempo congregándonos. ¿Por qué es importante congregarnos? Y este tema lo vamos a desarrollar como todos los anteriores, con las bases bíblicas. Ese es un principio para la iglesia local. Y congregarse o reunirse en un lugar como iglesia del Señor no era un tema que necesitaba mucha discusión hace mucho tiempo atrás. Pero en la actualidad hay mucha controversia al respecto. Hay un gran número de creyentes que no se congregan porque consideran que esto no es necesario. Y hasta algunos lo consideran antibíblico. ¿Es una obligación congregarse? ¿Es necesario reunirse en un templo? ¿Es pecado no involucrarse en una iglesia local? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y para esto haremos algunas preguntas puntuales y las iremos resolviendo en el orden. Pero antes de eso, yo quiero compartirles allí en Hebreos capítulo 10, 25. Para algunos este texto no aplica, pero igual vamos a leerlo. Hebreos 10, 25. Dice la palabra del Señor. Aquí hay un título de este tema. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, que empieza en el capítulo 9, la separación de este título, que es el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuánto más cuando vemos que la venida del Señor se acerca. Y aquí en este versículo encontramos el verbo congregar, que viene del griego episunagogé. Suena como extraño, ¿no? Episunagogé. Se los voy a dejar acá en los comentarios para que conozcamos la raíz, hermanos, de este verbo. Aquí se los dejo. Y vemos, hermanos, entonces que congregarse es vamos a verlo de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a los textos bíblicos que el Señor nos ha dejado a través de la palabra. Y vamos a responder la primera pregunta: ¿congregarse es una opción o es un deber para el creyente? ¿Usted qué cree que? Piense por un momento en esta pregunta. ¿Congregarse es una opción
o es un deber para el creyente. Entonces la Biblia asegura que Dios aprueba y está presente en las reuniones de sus hijos. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia señala que el congregarse era parte esencial del ministerio de la iglesia en sus inicios, cuando la iglesia estaba en su estado original. Y si vemos un poquito más, allí en Hechos capítulo 11, versículo 26, Hechos 11, 26, dice la palabra del Señor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces de este verso se desprende primero la constancia de congregarse. Dice, se congregaron allí todo un año. Lo segundo que podemos resaltar de este versículo es la sumisión de la iglesia local. Es decir, dice que se congregaron con la iglesia. Lo tercero, nos explica los propósitos claros para congregarse. Dice, y enseñaron a mucha gente. Y cuarto, el testimonio vivo que el congregar posibilita. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces mire todo lo que podemos notar solamente en este versículo. La constancia, la sumisión, los propósitos de congregarse y el testimonio que conlleva el congregarse y lo que posibilita el congregarse. La Biblia ordena al creyente no solo congregarse, sino que no deje de hacerlo. Ya lo leímos aquí en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarse posibilita, hermano, el cuidado de la obra del Señor. También posibilita el sostenimiento de los siervos, el velar por la sana doctrina o la disciplina de los miembros. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, cuidamos de que la doctrina, hermanos, permanezca, porque los unos corregimos a los otros. Entonces, 1 Timoteo 5:17 dice la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En 1 Timoteo 1:3 dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces aquí es que está hablando de aquellos hombres que fueron elegidos para que llevaran una doctrina sana, para que cuidaran, para que velaran por la sana doctrina. Y también lo podemos leer en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O en cuanto a la disciplina de los miembros, en 1 Corintios 5, 4 al 6. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Entonces aquí vemos, hermanos, que congregarse tiene unas bases bíblicos, y también vemos cómo el enemigo en los últimos tiempos ha, hermanos, dañado este principio en la vida de muchas personas. Pero nosotros, los que hemos estado parados firmes en la brecha, debemos orar, hermanos, para que las personas vuelvan a ese diseño que el Señor estableció para la iglesia primitiva y que debe perseverar hasta el final de los tiempos. Entonces, congregarse posibilita, hermanos, cumplir los propósitos divinos de la iglesia de Cristo en la tierra, que de otra manera no podríamos.
como veremos en esta segunda pregunta. ¿Para qué debo congregarme? Y eso no es, hermanos, que usted lo quieran llevar obligado a una iglesia. No, es que usted puede entender el por qué debe de hacerlo. ¿Por qué debo congregarme? Dios nos ha trazado propósitos para cumplir como iglesia suya en este mundo. Sin congregarnos, hermanos, sería imposible cumplir esos propósitos. Entonces, por eso es que nos congregamos. Entonces, ¿para qué debo congregarme? ¿Usted qué piensa, hermano? Piense allí un momento, usted, ¿por qué debe ser importante congregarse? Pero no en cualquier parte, ni de cualquier manera. Tenemos que garantizar, hermanos, estar en un lugar de sana doctrina. Y ese lugar, el Señor se lo pone en su corazón. Dios nos lleva a los lugares, hermanos, que nosotros necesitamos para que nuestra alma sea edificada, para que todas esas falencias y deficiencias, como acabamos de leer en la palabra, sean corregidas. Pero, hermanos, así como es la condición de nuestro corazón, asimismo vamos a recibir la palabra. Si tenemos un corazón duro, hermanos, pues el Señor va a tener un trato fuerte para esos corazones endurecidos, esos corazones rebeldes, esos corazones insujetos. Pero si tú eres una persona de un corazón, hermano, dócil, un corazón enseñable, un corazón sensible a la voz del Señor, el Señor no necesita hacer tanto contigo, porque eres una persona que se doblega a la voluntad del Señor. Entonces, ¿para qué debemos congregarnos? Es la segunda pregunta. Para demostrar obediencia a Dios. Ya lo leímos en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que se acerca el día del Señor. Y si leemos en PDT, en Palabra de Dios para Todos, dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Y quiero agregar en la Nueva Versión Internacional NVI: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tremendo. Y si nos pasamos a la Nueva Traducción Viviente, dice exactamente lo mismo: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Así que, hermanos, vemos que es imposible que todas las versiones se equivocaran, ¿cierto? Porque para algunos dicen no, que este versículo está sacado de contexto y que esto no significa esto, sino que significa otra cosa. No, es claro el versículo, es clara la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no podemos dejar que el enemigo venga a colocar otro cimiento que no corresponde. Por ejemplo, si leemos en la versión en Biblia Nácar de Colunga, dice: no abandonando vuestra asamblea, como es costumbre de algunos, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que se acerca el día. Entonces, hermanos, en todas estas versiones que le he leído, y si leemos una última versión, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice: sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Entonces algunos dicen: no, es que este versículo era para los hebreos, no era para nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no dejarnos sacar de la verdad de Cristo. Entonces, ¿para qué debemos congregarnos? Para demostrar obediencia a Dios, para alabar y adorar a Dios unidos. Y usted dirá: ay, pero eso lo puedo hacer desde casa. Pero el Señor estableció un lugar. Entonces dice Hebreos 2:12,
diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. ¿En medio de qué? De la congregación. Leámoslo nuevamente. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Si vamos al capítulo 13, también aquí en Hebreos, versículo 15, dice la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y si vamos a Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, para eso nos reunimos, para eso, hermanos, nos congregamos. ¿Para qué más debemos congregarnos? Para edificarnos los unos a los otros. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero ¿qué tal si leemos este mismo versículo en otra versión? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Y aquí vemos que está hablando no de nosotros como templo del Espíritu Santo, sino del lugar, ¿cierto? Que vamos, nos reunamos. ¿Para qué? Para que nosotros, el templo del Espíritu Santo, se fortalezca. Vamos a leer este mismo verso en otra versión. ¿Qué ha de hacerse? Pues, hermanos, estoy leyendo en la versión Nuevo Mundo. Cuando ustedes se juntan, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene una lengua, otro tiene una interpretación. Efectúense todas las cosas para edificación. Y si ustedes notan, aquí está hablando de los momentos que se desarrollan dentro del servicio, ¿cierto? Dentro de la reunión, dentro de la congregación. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Entonces ustedes ven que cuando nos reunimos, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos orando, meditando la palabra, se cantan las alabanzas, se predica, se cuentan los testimonios. Hermano, hay participación de la iglesia. Entonces cada uno expone lo que piensa del tema, ¿cierto? Entonces vemos que lo que se hace dentro de la reunión, el servicio a Dios, no son cosas que se las inventó el hombre. Aquí vemos que hay unos pasos o unos momentos. Si usted se preguntaba por qué en la iglesia siguen como unos pasos o unos momentos, aquí tiene la respuesta. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué más debemos congregarnos? Bueno, antes de pasar a este otro punto, quiero también leer en Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando de los talentos, de los llamados, que todos hacemos parte de un cuerpo. Si hablamos del cuerpo natural, cada órgano tiene una función. Asimismo, en la iglesia, hermanos, cada persona tiene una función.
y es tan complejo en este tiempo porque usted, hermano, tiene que impulsar todo el tiempo a las personas, al servicio, hermano. Si usted tiene un llamado, pues empiece a ejercer su llamado. Si usted en verdad, hermano, tiene un talento de parte de Dios, entonces hágalo. Eso no se hace en la casa, eso no se hace en la tienda, eso no se hace en el supermercado. Se hace, hermano, aquí dice la palabra. ¿Para qué? Para ayuda mutua, para que los miembros tengan y reciban un crecimiento, para edificarse. Esa es la misión. Nosotros a distancia, hermanos, no lo vamos a lograr. O andando de un lado para el otro, hermanos, sin fundamento, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Por eso hay que hacerlo como el Señor lo establece, no como yo quiero hacerlo porque me queda más fácil. Porque es que a veces, hermanos, pensamos que hay cosas que funcionan a distancia. Yo puedo pensar, no, funciona a distancia, hermanos, el congregarme desde otro país porque me gusta X pastor o X congregación. Sí, hermanos, pero Dios en cada nación, en cada barrio, en cada ciudad ha dejado lugares establecidos para este fin. Entonces, qué bueno, hermanos, que así como nosotros salimos a hacer otras cosas, por ejemplo, no nos gusta tal vez mercar virtual, ¿cierto? No nos gusta salir a comprar el mercado en línea, o no nos gusta, hermanos, de pronto el trabajo virtual, o no nos gusta, hermanos, pasear virtualmente. Ahorita hay viajes virtuales. Usted paga y visita países de manera virtual y no nos gusta. Entonces, ¿por qué no gustarnos, hermanos, el congregarnos? Y con eso no estoy diciendo, váyase al ministerio Restauración Nuevo Pacto. No, hermanos, porque Dios lleva a cada persona al lugar que corresponde. Entonces, ¿por qué más debemos congregarnos? Para celebrar las ordenanzas de Cristo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces usted dice, pero aquí no dice nada de congregarse, pero estamos hablando de que celebramos las ordenanzas. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más dice Juan 13, 14 y 15? Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he levantado vuestros pies, vosotros también he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Cuando nos congregamos, entonces debemos aprender los unos de los otros. Por ejemplo, yo llego al templo y si a mí no me gusta orar, estoy haciendo un ejemplo, no me gusta orar, pero yo llego y están los hermanos arrodillados orando. Entonces yo aprendo de ellos. Entonces yo también voy a llegar a hacer lo mismo. Si yo veo que los hermanos, yo llego al templo, están leyendo la Biblia, entonces yo llego también a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende por imitación. Por eso nosotros, hermanos, nos congregamos. En Lucas 22, 19 al 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena. Pero ahorita el modernismo es cada uno haga su pan en su casa, cada uno prepare sus instrumentos, sus materiales, sus ingredientes, prepare su vino en su casa y cómprelo y por ahí virtualmente haga la cena del Señor. Sí, el Señor que conoce todas las cosas, hermanos, ¿usted cree que Él no hubiese dejado establecido que cuando hubiera pandemia, que cuando hubiera ciertas situaciones, entonces háganlo a distancia, háganlo virtual? El Señor hubiese dejado escrito
porque el Señor todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces, hay momentos, hermanos, como dice Eclesiastés, que todo tiene un tiempo. Ahora, hubo un momento en el que tuvimos que hacerlo así para no perder esa fraternidad, para no perder, hermanos, esa unidad. Pero ya que podemos hacerlo, ¿por qué continuar con una costumbre que desafortunadamente fue la estrategia de Satanás para sacar a muchos, desenfocar a muchos y también levantar a muchos falsos maestros? Para que, hermanos, pensando en su propio bienestar y en su comodidad, hermanos, trajera división en la doctrina que el Señor estableció para la iglesia primitiva. ¿Para qué debemos congregarnos más? Para animarnos y crecer en amor. Dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que se acerca el día del Señor. Entonces, hermanos, no podemos consolar al otro a distancia. Por ejemplo, esta semana nosotros tuvimos a nuestro hermano Harry. Hoy es el sepelio de su padre. ¿Y qué tal nosotros desde la distancia, hermanos? Decirle, hermano, lo siento mucho. Y consolarlo desde la distancia cuando podemos ir y darle un abrazo y decirle, hermano, aquí estamos como familia de la fe para fortalecernos en momentos tan difíciles como es perder a un padre. Entonces aquí dice que es la importancia de congregarnos, porque al final somos una familia. La familia, cuando está a distancia, hermanos, siempre anhela estar juntos, ¿o no es así? Porque llega un momento en que cada uno crece y se va, se independiza, pero al final todos volvemos a reunirnos. Llega un momento en que queremos reunirnos y por lo general la gente espera los momentos o las fechas especiales que ha establecido el mundo, que el Día del Padre, la Madre, que Navidad, que no sé qué. Pero siempre hay en esa necesidad de reunirse. ¿Cuánto más la familia de la fe? Dice Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede aquí a nuestro entendimiento. Entonces, ¿yo cómo aprendo a amar al otro? Pues conviviendo con esa persona. Hay hermanos que nos hacen difícil la vida en el Señor, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo aplicar el segundo gran mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estoy en la distancia, no, yo tengo que tolerar al hermano impertinente, al hermano conflictivo, al hermano que quiere que todos se lo hagan, al hermano rebelde. Todas esas ovejitas. Y tratar en el Señor que los cabritos se conviertan en ovejas. Pero eso solamente se logra cuando estamos reunidos. Solamente se logra. Yo no puedo saber si yo en verdad tengo el amor de Cristo, hermano, si yo trato a las personas a distancia. Yo necesito, hermano, tener relación. Tener, hermano, contacto. Jesús todo el tiempo estuvo en contacto con las personas. Solo cuando necesitaba fortalecerse en el Señor, Él se apartaba y oraba y ayunaba, pero el resto siempre estuvo en contacto con las personas. Él, sabiéndolo todo, no trataba a las personas a la distancia. Así que, hermanos, si Jesús nos deja tan excelente ejemplo, entonces ¿por qué no seguirlo? ¿Para qué más debo congregarme? Para ministrar la necesidad de los hermanos. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo cómo puedo ver al hermano a distancia, ¿no? Tiene que ser en contacto, ¿cierto? Dice el que ve.
no el que oye, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano. Si leemos Efesios 4:28, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Segunda de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por medio de Dios. Necesitamos estar en contacto para saber qué sucede con los hermanos, cuál es su necesidad, qué están padeciendo. Por ejemplo, nuestro hermano José y Jeneret, ellos vienen en camino desde Venezuela nuevamente. Dijeron: pastora, pastor, oren por nosotros, vamos nuevamente para Cali, estamos con ustedes, queremos volver a la iglesia, nos reciben. Pues cómo no, si la iglesia no tiene por qué hacer acepción de personas y mucho menos clasificar quiénes sí y quiénes no, ¿cierto? Entonces necesitamos conocer las necesidades para poder orar los unos por los otros y no hacer oraciones generales. Señor, oramos por todos. No, saber específicamente, como hemos estado haciendo todos estos días, orando por las necesidades de nuestros hermanos, porque las hemos conocido, porque ellos nos las han dado a conocer. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 10? Así que según tengamos oportunidad, hagamos también a todos. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿para qué más debemos congregarnos? Para establecer más iglesias y más cristianos, más servidores. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿es importante el lugar de reunión? ¿Usted qué piensa? ¿Es importante un lugar? La iglesia local es nada más que la congregación de creyentes que moran en una misma localidad, en un mismo punto central cualquiera, y debemos tener en cuenta algunos principios sobre esto. El edificio no hace a la iglesia, son los creyentes reunidos los que hacen la iglesia. El local de reunión puede ser una casa, un templo, un bosque, una carpa, en fin. No es que la iglesia tenga que tener, hermanos, o el edificio, el lugar de reunión tenga que tener unas especificaciones. En el Antiguo Testamento sí sabíamos que el tabernáculo tenía unas especificaciones dadas por Dios. Pero ahora, hermanos, vemos también en el Nuevo Testamento cómo los discípulos iban en las casas. En las casas se reunían, eso eran los templos. Y aún Jesús también estuvo en la sinagoga, que era un lugar, hermanos, establecido para las reuniones y leer la palabra. El Señor Jesús nunca dijo: no, las sinagogas, ahorita en el nuevo pacto, las sinagogas quedan abolidas, ya no es necesario un lugar. Y mucha gente confunde el pasaje de la samaritana y en Lucas cuando dice no, es que el Señor busca adoradoras, no es el lugar. Lo que le estaba diciendo el Señor a la samaritana es que no se apegara simplemente a adorar y a buscar la presencia del Señor en un templo, en un local, en un edificio, sino que podía buscar al Señor en todo lugar, pero sin dejar de buscar la presencia del Señor en el lugar que Él había establecido. Entonces, el lugar no importa, lo que importa es la reunión de los santos en Cristo. Desafortunadamente ahorita a la gente le gustan las cosas suntuosas, le gustan las iglesias, hermanos, lujosas, le gustan los lugares bonitos. Igual, a todos nos gustan los lugares bonitos, ¿cierto? ¿A quién no le gusta un lugar bonito? Entonces, ese se ha vuelto un impedimento para que algunos también anden seleccionando, buscando un lugar donde congregarse, porque buscan comodidad, porque buscan el aire, porque buscan una silla no sé cómo, porque buscan un púlpito con luces, con humo, con cámaras robóticas, con transmisiones, que hayan camarógrafos, en fin. Entonces, el gran número de reunidos nos hace una iglesia. Para que sea iglesia es suficiente con 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo.
no es el número, como muchas personas piensan. Ay, no es que somos 3, somos 4 o somos 1000. El número, hermano, al final no va a incidir en su salvación, porque la salvación es individual. Y mientras si usted está mirando, si ahí se congregan 20, 10,000, 1,000,000, hermano, usted puede estar perdiendo su salvación, porque la salvación es individual. Usted no se va a ir al cielo con su esposo, ni con su esposa, ni con sus hijos. Cada uno tiene que trabajar por lo suyo. Ni siquiera porque sea la hija del pastor o sea la esposa del pastor. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Cada uno debe trabajar por lo suyo. Y ni siquiera porque usted sea el pastor. Habrán pastores, hermanos, que no alcanzarán la salvación por sus malos actos. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. El nombre o denominación nos hace una iglesia. Lo que más importa es la enseñanza correcta de la palabra de Dios y por ende su práctica correcta. Por eso ese cuento de que yo pertenezco a X denominación o acá o allá, no, la iglesia si no tiene denominaciones. Tenemos un nombre porque así lo establece la ley, pero el Señor, por ejemplo, el Ministerio de Restauración Nuevo Pacto no pertenece a ninguna denominación específica, pertenecemos a Cristo. El Señor nos dijo, ustedes están bajo mi gobierno, ustedes están bajo mi voluntad, ustedes están bajo mi señorío. Nosotros no somos ni de aquí, ni Apolos, ni de Silas, ni de Pablo. No, hermano, nosotros somos del Señor. Y así es como debe ser la iglesia del Señor. En los tiempos de Cristo aquí no habían denominaciones. Y que esta es la verdadera y que esta es la única que se va a salvar. Se va a salvar los que aplicaron las correctas enseñanzas del Señor en su vida. Entonces, en la Biblia también vemos otros ejemplos de distintos lugares usados para congregarse. Entonces, por ejemplo, las sinagogas en Hechos 9:20, enseguida predicaban a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. En el río, Hechos 16:13 al 14, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En la cárcel, Hechos 16:23 al 25, y en el capítulo 28, 30 al 31, yo les voy a dar las citas porque ya el tiempo se nos fue. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban, y todos sabemos la historia de Pablo y Silas. ¿Y qué pasó allí? Una conversión. Se estableció una iglesia dentro de la cárcel. Por eso hay muchos hombres y mujeres que Dios les ha dado este ministerio. ¿Para qué? Para que vayan a las cárceles y prediquen la palabra. Eso no es una cosa inventada que alguien se inspiró, no. Dios a través de su palabra nos deja, hermanos, las pisadas que nosotros debemos seguir. En el templo, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que tenían momentos de ir al templo, habían otros momentos donde estaban en casas. También lo podemos ver en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, al templo. Y también lo vemos en Hechos 5:20. Oíd y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, también vemos que en las casas, Hechos 5:48, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hacían una cosa sin dejar de hacer la otra. Dice en el templo y también por las casas. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí está hablando Pablo de esa primera iglesia que se estableció allá en Acaya. Y vieron cómo se levantó una iglesia en casa, un lugar de congregación. Pero ahora, ¿qué pasa? A la gente le da vergüenza que los vecinos sepan que ahí funciona o se congregan unos hermanos para meditar en la palabra. ¿O qué pasa? Que los que se
reúnen en una casa son atacados por los vecinos porque no toleran un cántico cristiano, pero si el vecino hace bulla hasta las 3 de la mañana, 4, con otro tipo de música, no pasa nada. Pero si son los cristianos, ¿qué problema? Llega la policía y qué bullaranga, ¿cierto? Entonces vemos las contradicciones de la vida. Y también podemos ver en Filemón capítulo 1, 2, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está, ¿en dónde? En tu casa. Entonces vemos que también se congregaban en casas. En las catatumbas, durante la persecución de la iglesia, durante la persecución de los apóstoles, de esos primeros líderes cristianos. Entonces, hermanos, aquí vemos la importancia de por qué debemos congregarnos. Entonces, ¿congregarse es bueno o es malo? ¿Ustedes qué piensan? Tal y como lo vemos en toda la Biblia, congregarse es algo muy bueno. En el tiempo actual es necesario congregarse. ¿Usted qué piensa? Pues hoy en día es muy necesario congregarse, igual que lo era hace 2000 años atrás, hace 2022 años atrás. ¿Hay beneficios o desventajas de congregarnos? ¿Usted qué piensa? Hay muchos más beneficios en congregarnos que si no lo hiciéramos. Esos son beneficios personales y también beneficios en conjunto para la familia de la fe. Entonces, ¿congregar edifica la iglesia? ¿Usted qué piensa? Claro que sí edifica la iglesia. ¿Jesús lo apoyaría? Si Jesús estuviera corporalmente entre nosotros, ¿vendría a nuestra congregación? ¿Usted qué piensa? Absolutamente sí. Sí, Jesús se congregaba. Entonces Jesús estaba en el templo, en las sinagogas y en las casas. Donde había gente, allí estaba Jesús. Además, él mismo dio la promesa que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría él en medio. Por esto no dudamos que Jesús se congregaría. Y por lo tanto, si Jesús se congregaba siendo santo y perfecto, cuánto más nosotros debemos hacerlo. Así que, hermanos, allí corriendo, les dejo todas estas inquietudes para que usted tenga en cuenta que Satanás anda enfriando a muchos, sacándolos de la verdad, vendiéndoles una mentira como si fuera una verdad. Y cuando uno, hermano, tiene una deficiencia o tiene una debilidad, y uno escucha como estas cositas que calzan justo allí, entonces uno se acomoda y se queda con ellas. Pero hoy el Señor nos exhorta a través de su palabra, hermanos, de que tenemos que esforzarnos así como nos esforzamos por otras cosas, así como nos esforzamos por salir a pasear, por salir a trabajar, por salir a comprar ropa, a mercar. Así mismo tenemos que salir a congregarnos. Así que démosle gracias a Dios por su palabra, hermano, y espero que no se sienta regañado, aunque a veces es bueno que lo regañen a uno para avanzar, para crecer, para que el alma no se pierda, porque es lo que realmente importa. Y vuelvo y le digo, y con eso no le estoy diciendo, váyase al Ministerio Nuevo Pacto, que es la única. No, hay muchas congregaciones de sana doctrina, donde cuenta con excelentes servidores de Cristo. Así que dígale al Señor, Señor, ¿dónde debo de ir? ¿Dónde debo estar? Quítame, Señor, esta apatía, esta semilla que el enemigo ha colocado para distanciarme, para que no crezca, para que los dones y talentos que tú me has entregado no produzcan. Así que, hermanos, dígale al Espíritu Santo que lo fortalezca y que le ayude. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque no hay otro Dios como tú, oh Santo Rey de la Gloria. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre amado, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro todo, Santo Dios, que tú eres nuestro Padre amado, y a la luz de tu palabra, hoy, Señor, hemos sido confrontados una vez más, oh Santo Dios. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú trayendo, Señor,
ese avivamiento en medio de los corazones, que todo, Señor, lo que había estado seco y muerto, hoy en el nombre de Jesús reverdece, oh Santo Dios. Hoy todo ministerio seco, Señor, toda vida apática, Señor, a tu palabra, toda simiente que el enemigo ha colocado, Señor, para distraer a tu pueblo, hoy en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante, Señor. Nosotros no ganamos almas para un templo, para un edificio, nosotros ganamos almas para tu reino, Santo Dios. Y hoy, Señor, todo lo que el enemigo haya colocado en la mente, en el corazón, Señor, en el alma de mis hermanos, hoy lo declaramos inactivo en el nombre de Jesús. Hoy se seca toda semilla que el enemigo ha sembrado, Padre amado, y reverdeces tu palabra, tus principios, tu verdad en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te alabamos, oh Santo Dios. Colocamos este tiempo, Señor, este día en tus manos, Padre, para que sea tu verdad en nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea rearguyendo, Señor, convenciendo, oh Padre Santo, cada alma en esta hora en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, revive lo que se secó, lo que se murió en el nombre de Jesús, oh Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, avivamiento. Hoy declaramos tu fuego santo, Señor, sobre cada mente y sobre cada corazón. Y todo ataque del enemigo podremos hacerle frente en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te glorificamos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Así que hoy, en el nombre de Jesús, que su vida reverdezca. Feliz día. Secó.